Te doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada de mi podcast Menos Recursos, Más Humanos, donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesa Derut, psicóloga, Agile Coach y consultora, y estoy muy emocionada de presentarte invitados excepcionales que nos inspirarán y entregarán herramientas prácticas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando constantemente aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. Empecemos. Hola a todos y a todas. Hoy no puedo estar más feliz y emocionada y nerviosa también, tengo que reconocerlo, de dar inicio a la segunda temporada de mi podcast. Y quiero tomarme un minutito para agradecer a quien me motivó con mucha perseverancia a lanzar esta segunda temporada, que es mi marido y compañero de vida, David. Así que gracias, amor, por impulsarme. Y hoy día tengo un lujazo de primer invitado. Rafa, no sé si te lo conté, pero yo te llevo hace mucho rato siguiendo. De hecho, estabas en mi wishlist de la primera temporada. Hoy día les presento a Rafa Vivas. Rafa es director creativo de Explain para España y Latinoamérica y trabaja para impulsar el cambio cultural en las organizaciones a través de la experiencia del empleado. Es tremendamente multifacético, de profesión abogado, ilustrador de libros infantiles, visual thinker. Es expositor además habitual de congresos de visualización e innovación y además es creador del podcast No te líes con tu ex, que ya lleva 46 episodios, si mal no recuerdo. Así que no sabes lo agradecida que estoy, Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Yo soy muy fan de lo que haces también, de tu podcast, y estoy encantado de compartir este tiempo contigo y con tu audiencia. Maravilloso. Tenemos como 5 horas de diferencia, ya no sé, porque a veces son 4, 5, 6, así que vamos a ver cómo sale esto. Rafa, nosotros lo que hacemos, yo siempre digo, bueno, si este es un podcast que habla de menos recursos más humanos, es conocernos en lo humano. Entonces te desafío a hacerte un ping-pong de preguntas. Tengo 17 preguntas, no creo que la alcancemos a hacer todas, pero son preguntas de ida y venida. En el fondo yo te pregunto, tú respondes y vamos a tener 3 minutos para responder la que alcancemos lo primero que se te viene a la mente. Si hay una pregunta incómoda, que te quedes en blanco, lo que sea, simplemente pasa palabra, como sea, para poder en el fondo pasar a la siguiente. ¿Te parece? Me parece perfecto. Adelante. Maravilloso. Voy a poner entonces el timer para tener aquí nuestros 3 minutos y comenzamos. Entonces, Rafa, lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Pues humanización de las organizaciones. Buenísimo. Para ti el mundo se divide entre Los artistas y los prácticos. algo que cuentes que está muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. El cerebro. Wow. El peor consejo que escuchas a diario. Pues confórmate con lo que tienes, que fuera hace mucho frío. Wow. Tremendo, coincido. ¿Qué es lo más humano que te ha tocado ver en el mundo de las organizaciones? Cuando alguien se muestra vulnerable Mm. y se abre cuando la situación, digamos, no era lo habitual. Ujú. Bacán, me encanta el concepto de vulnerabilidad, a ver si lo podemos después repasar también. ¿Uno de los momentos más felices que recuerdes de tu vida? Laboral, personal, familiar. Pues fíjate, no sé por qué me ha venido a la cabeza mi primera comunión, siendo muy niño, es una celebración religiosa, pero estaba toda mi familia y recuerdo a mis padres en su momento en los que les recuerdo más guapos. Oh, qué lindo, gracias por compartir eso. Una actitud que no tienes, pero que admiras de los demás. La constancia, Ok. Una causa por la que crees que vale la pena luchar. por respetar la verdad siempre. Súper. Una frase que tú pondrías en un cartel publicitario de una carretera. Mm, lo peor es apuntar bajo y que te salga bien. Súper. Una actividad que te hace olvidar el tiempo. Entres en flow.
Dibujar. Dibujar, sin duda, y lo hace maravillosamente. ¿Algo por lo que te gustaría agradecer hoy? Pues agradecer a mis padres por todo lo que me han dado, que Mm, es un montón. oh. ¿Algo, poco común que te gustaría aprender o estás aprendiendo actualmente? Las empresas de contenido social, ese mundo intermedio entre el modelo capitalista y organizaciones sin ánimo de lucro. Wow, qué interesante, buenísimo. Algo sobre ti que las personas podrían sorprenderse, que no tienen idea. Nací el mismo día, el mismo mes y el mismo año que Claudia Schiffer. No. Una Sí, Okey, súper. Muchas gracias, Rafa, y ahí terminó nuestro tiempo. Claudia Schiffer, expliquémosle a quien son más jóvenes que nosotros quién es. es una top model alemana que formó parte del momento cumbre de las top models en el mundo. Y bueno, es que nacimos al mismo tiempo, esa es la verdad. Maravilloso. Tremenda modelo, estupenda, preciosa además. Gracias, Rafa. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Muy ¿Alguna bien. pregunta te complicó? No, es verdad que es complicado porque tenemos poco tiempo para contestar, pero me sentí muy cómodo. Súper, buenísimo. Vamos a lo nuestro entonces. Primero te muero de curiosidad por tu historia. Abogado, visual thinker, ilustrador de cuentos infantiles, podcaster, multifacético total. Cuéntame cómo llegaste a hacer esa la versión de ti hoy. Bueno, pues fíjate, tiene que ver con algo que decía cuando me preguntabas qué es lo que más admiro en los demás que yo no tengo, la constancia. Ujú, Esa inconstancia me hace, bueno, pues a veces cansarme pronto de algunas tareas. Me cansé pronto de la abogacía, me pareció ok. un trabajo que no tenía que ver conmigo. Y bueno, luego la vida fue llevándome por otros derroteros. Nunca me cansé de la ilustración de libros infantiles, pero es verdad que después de dejar de ser abogado y meterme a fondo en el mundo artístico de los ilustradores, me di cuenta que no era tan agradable como yo lo tenía idealizado, ¿no? Ok. Bueno, pues yo creo que ha sido por esa inconstancia y el buscar. Hombre, mi abogado defensor diría que no eres inconstante, es que eres muy curioso. Y es verdad Exacto. que tengo una gran curiosidad, pero es un punto débil, es un talón de Aquiles el no poder dedicar toda mi vida a un campo y dominar bien ese campo. Pero bendita inconstancia que te trae a donde estás hoy. Y el podcaster, cuéntame, ¿en qué minuto te conviertes en? ¿Qué curiosidad te llevó hacia allá? La perseverancia, tú dices no perseverante, tener 46 capítulos es tremendo, Rafa. Creo que ¿cuánto llevas? ¿Un año o un poco más? Si eso no es constancia, ¿qué lo es? No, es verdad que luego cuando me pongo con algo, me pongo con mucha intensidad, Ok, pero no llevo más de un año. Y es consecuencia de una necesidad personal y como equipo nuestra de aprender. En realidad puede parecer otra cosa, pero yo invito a personas que me pueden enseñar cosas y me encantaría invitar a muchos más, con lo cual, para mí el podcast, no sé si tú también lo percibes así, es una oportunidad maravillosa para aprender y al mismo tiempo como para crear contenidos de valor. total. Total, comparto, son justamente las dos motivaciones. Yo siempre digo que a mí me da lata o es más aburrido escribir. Para ti debe ser como en lo que fluye dibujar, y soy pésima. Escribir me cuesta un poco más y creo que el podcast es sin duda para compartir contenido, pero también, así como más egoístamente, para conocer a personas y aprender a diario. Así que estamos juntos en eso. Hablemos un poquito de experiencia el empleado o employee experience. ¿De qué estamos hablando? Pensemos en alguien que nos escucha que nunca ha escuchado este concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de experiencia del empleado? Bueno, pues para aquellos que no tengan mucho background en experiencia de empleado,
Quizá lo primero que habría que decirles es que no es tan sencillo como llevar todo el campo de experiencia de cliente al mundo de los recursos humanos. No es así. Ok. Inicialmente parecía que era esto, ya que el mundo de la experiencia del cliente era un mundo ya muy maduro, con Ujú, muchas herramientas, muchos modelos de escucha de clientes. Bueno, pues vamos a llevar esto al mundo de los empleados. Yo he descubierto que no es exactamente así. La relación que se mantiene con un cliente es muy transaccional, ujú, depende de momentos muy particulares en un producto o en un servicio, mientras que la relación con un empleado tiene vocación de permanencia. Y esa vocación de mm, permanencia hace que no sea exactamente transaccional. Es muy fácil, por ejemplo, normalmente cuando se habla de experiencia de colaborador o de experiencia de empleado, se pone de ejemplo el onboarding, los primeros meses en una relación laboral, porque es muy fácil de mapear, porque son unos touch points muy determinados que se parecen mucho a lo que es la experiencia de cliente cuando tú te subes en un avión, claro. si queremos ser literales con el onboarding, ¿no? Bueno, pues es que cuando te tienes que enfrentar a la experiencia de un empleado con su manager, ya no es tan fácil de mapear, Mm, no es tan puramente secuencial. Y a mí me interesan mucho esas diferencias. Para terminar, porque igual estoy haciendo una respuesta muy larga, pero para terminar, yo a esas personas que no tienen mucha formación en experiencia de empleado, les diría, no miréis tanto hacia experiencia de cliente para aprender lo que es experiencia de empleado, mirad hacia lo que es transformación cultural. E ujú, intentar profundizar en el concepto de cultura de una organización, porque en el fondo de lo que se trata es de hacer tangible algo tan complicado como transformar la cultura de una organización. Para mí eso es experiencia mm. empleado. Y a mí me pasa con el concepto que quizás a algunos les pase que es como que entra todo y entra nada, eh, porque es tan amplio a la vez y es tan específico también a la vez. Ahí sí nos puedes ayudar como a aclarar, por ejemplo, cuando me hablan de experiencia del empleado, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver también con las compensaciones, entra dentro de experiencia del empleado, ¿no? Un poco cuál es esa sutileza que está donde o entra todo o a veces es más específico. Bueno, para mí, desde luego, cualquier factor que condiciona la experiencia de un ser humano en lo que es su ámbito profesional se Mm, podría entender como experiencia de empleado. No es experiencia de empleado employer branding, no es experiencia de empleado alguna, digamos, actividad de comunicación hacia el exterior, pero por ejemplo, comunicación interna sí es experiencia de mm, empleado, como los empleados están conociendo lo que sucede en sus organizaciones, de qué modo se están enterando de cuestiones relevantes. Para mí, todo lo que tiene que ver con esa experiencia sí que entraría dentro del concepto, con lo cual es bastante más amplio de lo que parece. mm, mm. Así lo entiendo yo. Súper, buenísimo. Y ahí cuéntame cómo hoy día trabajan y quizás en Explain también, porque seguimos teniendo líderes muy de Management 1.0, ¿no es cierto? Que aquí como en una relación muy transaccional entre el colaborador y entre la empresa y que dicen, bueno, yo te pago a fin de mes, tienes un puesto de trabajo, tienes un computador, no sé, sigo las reglas de seguridad y salud ocupacional, con eso está, porque además me tengo que preocupar de tu experiencia. ¿Qué podrías como contraargumentar frente ahí? ¿O cómo lo elaboran ustedes también desde estos líderes que son mucho más desde el mando y control? Y como menos me voy a preocupar de Bueno, ti, si te pago ya está. sí, en España sucede mucho, ¿eh, Paola? No Mm, pienses, yo creo que estamos muy detrás, hay mucho territorio por conquistar, ¿no? Si se ujú, pudiera decir de ese modo. A mí me parece que la manera más sencilla de verlo es lo que ha sucedido en un terreno tan diferente como el de la familia. Cuando nosotros vemos familias de generaciones pasadas, vemos cómo ese régimen autoritario era lo normal, nadie lo mm, cuestionaba, ¿no? Sin embargo, los tiempos cambian y tú no puedes construir una relación de amor genuina con tu hijo si no le escuchas, si solo le das órdenes, puf, eso mm, no tiene mucho recorrido, ¿no? Yo creo que esta manera de verlo, incluso a ellos, que serán padres o serán abuelos,
les hará reflexionar. ¿Cómo es Mm. posible que antiguamente tú como padre decidías el lugar de vacaciones y Mm. ahora mismo pues te pones a hablar en la cena con tus hijos, oye, ¿dónde te apetece pasar las vacaciones próximas? ¿Se me ha ocurrido esto? ¿Qué pensáis? Bueno, pues ese modelo, que es un modelo que claramente ha entrado en todas las familias, en todos los hogares, si lo trasladamos al mundo de las organizaciones, se entiende muy bien por qué también las organizaciones están evolucionando, porque date cuenta que cuando esos chicos jóvenes que han crecido Mm. en unas familias donde su voz importa, han estudiado en colegios donde también su voz importa, en universidades donde su voz importa, llegan a un trabajo y se sienten fuera de lugar. Dicen, pero bueno, aquí mi voz ya no importa, aquí me dice lo que tengo que hacer, es todo control y mando. Yo creo que es una buena manera de entenderlo. Mm, me encanta, no lo había visto así, creo que he reflexionado los últimos días en esto que comentas, cómo las nuevas generaciones vienen a traccionar un poco estos paradigmas, formas de operar, culturas organizacionales muy distintas, porque justamente han tenido vivencias desde pequeños, ni pensar en la digitalización, digamos, pero experiencias mucho más cercanas, mucho más democráticas, y cómo eso también hace que traccionar a los líderes que son más de generaciones X, ¿no es cierto?, más baby boomers, que sin querer generalizar, vienen con otro estilo de vida, con otras creencias y con otros paradigmas, y que aquí se empiezan a enfrentar, que creo que es maravilloso ese desafío, de cómo empezamos a adaptar también esta organización a esta intergeneracionalidad que existe y estas demandas diferentes también, porque tiene que ver con una mentalidad al final. Creo que eso es como el desafío. No sé cómo lo ves tú. Sí, igual que tú. Mira, yo si tuviera que decir cuál es la palabra sobre la que gira todo y orbita la experiencia de empleado, es la palabra compromiso. Ujú. Mucho más precisa que engagement, que motivación, que bienestar. Para mí es la palabra compromiso. Esa palabra compromiso que tiene una parte emocional, pero Mm. también tiene una parte racional, en donde yo voy más allá de lo que se espera de mí, porque a cambio estoy obteniendo algo, no solo una contraprestación, sino algo que yo les importo. Hay algo ahí Mm. emocional en la palabra compromiso que a mí me hace, me hace tenerla como algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, alrededor del compromiso, claro, si lo que queremos es obtener el compromiso de esas generaciones jóvenes que tú mencionabas antes, Ujú. no puedes esperar que alguien se comprometa si no les tratas del modo en el que ellos se comprometen. ¿Cómo se Ujú. compromete un chico o una chica joven con un amigo o con una amiga? ¿Cómo se compromete con una pareja? Ese tipo de claves en el compromiso son las mismas que nosotros tenemos que tener a la vista si queremos llegar a comprometer a los empleados, ¿no? Habrás mm, escuchado esa expresión que yo repito muchas veces porque me gustó mucho la primera vez que la oí, es que nadie lleva a lavar un coche, un auto de alquiler. Ujú. El hecho de que tú entiendas que algo es propio y lo cuides, es lo que marca la diferencia, ¿no? Si nosotros queremos que esa sea la mentalidad que tengan las personas que trabajan con nosotros, tendremos que tocar esas teclas que despiertan el compromiso. Mm. Para mí, desde luego, eso ya no es un régimen autoritario, no es un ofrecerte mucho dinero, no, esto es otra cosa totalmente diferente. Total. Rafa, y pensando en esto mismo, en el tocar las teclas, pensemos en una organización que tiene 1000, 5000, 10.000, 20.000 personas y tiene 20.000 teclas distintas. ¿Cómo se maneja eso? Porque también me pregunto desde los tomadores de decisiones, dicen, ya, ok, entiendo el concepto, pero ¿cómo lo llevamos a la acción para satisfacer 20.000 teclas distintas y que eso se haga sostenible en el tiempo? Bueno, claro, es imposible llegar a conocerles a todos, pero sí que es Ujú. posible el delegar tu atención a aquellos que están en contacto con esos equipos. Yo Ujú. creo que el verdadero desafío es el que esto que nosotros predicamos desde los micrófonos sea vivido de una manera auténtica por los managers, por los Mm. líderes.
esas personas que tienen 5, 10 personas a su cargo, 15 personas, esas personas son la clave. Y Mm. esas personas sí que pueden tratar a esos jóvenes, bueno, a los jóvenes, a los Z, a los boomers, a los millennials, les pueden tratar del modo en el que cada uno quiere ser tratado. Hay momentos en la vida, por ejemplo, uno de los temas para mí favoritos de conversación es el del teletrabajo, los Mm. modelos híbridos. Pues claro, hay personas que quieren estar todos los días en su casa, hay otras personas que quieren estar todos los días a la oficina, hay personas que quieren estar solo 2 días. El entender cuál es la necesidad de cada uno, eso es labor del manager. Mm. Desde arriba es muy difícil hacerlo, pero desde luego lo que tienes que hacer es habilitar el escenario en el que esa personalización es posible. Tú no puedes como organización decir para 10.000 empleados 2 días en la oficina y 3 días en casa. No lo puedes hacer porque estás restando esa capacidad de personalización de la que tú hablas, que tienen los managers, que permitan tener un poquito más de margen con unos, un poquito menos con otros, etcétera. Tremendo. De hecho, me hiciste acordar una publicación que sacaste esta semana, justamente que hablaba de eso, de cómo, pero también era un poco, llevaba a lo más disruptivo, de que tampoco es como el otro extremo, es como, bueno, cada uno vaya cuando quiere, como quiere. Cuéntanos un poquitito más de qué se trataba. Me gustó muchísimo y de hecho, la rompió también en LinkedIn. Había muchos mensajes, muchos compartidos. Y bueno, es que es un tema del que yo creo que todavía estamos en pañales, Ujú. que se habla muy poco de esto. Mi impresión es que con el teletrabajo hemos tenido el problema de que ha entrado de una manera abrupta debido a la pandemia Sí. y no nos ha dado tiempo a reflexionar sobre ello. Mm. Se ha visto que se podía seguir trabajando, se ha quedado entre nosotros, pero con muy poco thinking. Mm. Para mí, em, la posibilidad del teletrabajo es un cambio cultural, que ya sabes, como te decía antes, para mí la experiencia de empleado es una cuestión cultural. Entonces, si tú das teletrabajo es porque confías 100% en las personas. Mm. Las organizaciones que no confían en sus empleados, lo que hacen es pasear entre las mesas, ver qué tiene todo el mundo en las pantallas, no vaya a ser que alguien esté en Facebook o alguien esté jugando un videojuego. Esa era la manera tradicional que tenían de controlar, porque no se confiaba en las personas. Ujú. Aquellas organizaciones que confiaban en las personas no necesitaban que alguien estuviera paseando o no pasaba nada. Si alguien, incluso antes de la pandemia, decía, yo me voy a trabajar desde casa, ¿no? Ujú. Aquí de lo que estamos hablando es de confianza. Y claro, nadie puede dar confianza si a cambio no obtienes responsabilidad. Es decir, que Ujú. cuando tú eres un profesional con un sentido de la responsabilidad a prueba de bombas, tu responsabilidad va más allá de los límites normales. Es decir, que pase lo que pase, si yo me comprometo mañana a entregarte la presentación, mañana vas a tener mi presentación. A mí me da igual que lo hagas en casa o que lo hagas en la oficina, porque yo me fío de tu palabra, yo sé que la presentación va a estar mañana. Ujú. Creo que la gente habla muy poco de este sentido de la responsabilidad. Y creo que si tú no tienes a la vista las dos caras de la moneda, te Mm. estás perdiendo una parte muy importante del debate y, por tanto, del modelo que vamos a adoptar en una empresa. Por eso hay muchas empresas que están, y con razón, están preocupadas con esto, porque no han trabajado bien la otra cara de la moneda, no han trabajado la responsabilidad o incluso lo han hecho muy mal. Han tratado a los empleados como poco confiables y cuando se les trata a unas personas como poco confiables, se convierten en poco confiables. Total. Me decía el otro día una persona que admiro mucho, si en Copenhague, si en Dinamarca te dejas el celular en un parque por la mañana, vuelves por la tarde y lo recuperas. Para mí este es el tema crucial. ¿Por qué en mi país, por qué en España esto no sucede? ¿Por qué en España cuando vuelves no está tu teléfono celular? Para mí hay organizaciones en donde si te dejas el celular, te lo roban. Y hay Mm. otras organizaciones en donde si te dejas el celular, vuelves y ahí está. Esta es la cuestión. Para mí,
el hecho de que las personas cumplan con su trabajo, aunque no estén vigiladas, es el tema número 1 del teletrabajo. Y el tema número 2 es, no se puede decidir una fórmula desde arriba, hay que decidirla como equipo para coordinarnos entre nosotros, que era de lo que hablaba Ujú. esta semana. Para mí esas dos cuestiones, responsabilidad y coordinación, son las claves de un buen modelo, y me parece que el debate se está centrando solo en la fórmula. Mm. Me encanta y hoy día, al menos en Chile y Latinoamérica principalmente, claro, hubo muchas organizaciones que volvieron a 100% presencial, otras efectivamente diseñaron o están diseñando y experimentando con distintos modelos, pero la mayoría que se dice flexible, lo pongo entre comillas, tiene este modelo 3x2, 2x3, una semana aquí y una semana allá, que a mí también me suena un poco, es como 2x3, 3x2, pero yo decido cuándo vas, o tampoco tienes la posibilidad de elegir. Y hay algo muy interesante que tú pusiste en el post del otro día, que era ¿a qué vamos a la oficina? A ver si podemos ahondar un poquitito ahí, en que no es por ir, no es para ir para que me vean, sino que tiene que haber una intención. Si nos puedes comentar un poco sobre eso, sobre qué debieran tener los equipos justamente para que se justifique ir a la oficina, más que por un presencialismo solamente. Bueno, pues claro, has tocado el tema clave de la coordinación, es saber el valor que tiene juntarnos Mm, en síncrono, es decir, en el mismo momento y en el mismo espacio, ¿no? Espacio y tiempo coinciden y ahí estamos un grupo de personas. ¿Para qué? Bueno, pues actualmente hay muchas personas que se juntan en espacio y tiempo para hablar con auriculares a través de sus pantallas, ¿no? Eso sí. no aporta valor, sino que genera frustración, porque como ya sabemos que eso lo podemos hacer desde casa, evitándonos el trayecto y además con nuestras zapatillas, con nuestro té favorito, con el mate, con la galleta que te gusta, bueno, sabemos que ahí es imbatible el hogar, ¿no? Para Ujú, muchas personas, con lo cual genera mucha frustración. Esa reflexión sobre qué es lo que vale la pena hacer aquí normalmente está alrededor de tres pilares. Uno es la socialización, otro es la cultura y otro es el performance. ujú, Respecto a la socialización, está claro que hay determinados momentos que el estar en espacio y tiempo al mismo tiempo en una sala juntos permite unas oportunidades de socialización que en el remoto no se dan. ujú, Y es que al acabar la reunión, tú eres capaz de ujú, acercarte a tu compañera y decir, oye, ¿cómo sigue tu madre? mm, Esto es muy importante y o lo provocamos o no sucede y se pierde. mm, El segundo aspecto es el de la cultura y es entender cómo se trabaja aquí por imitación. Y hay mm, cuestiones culturales, como puede ser dar feedback o el saber cómo alguien se maneja en una reunión de trabajo especial, o hay determinadas cuestiones culturales que en presencial también tienen valor. Y ujú, por último, el performance. Pues hay algunas actividades que haciéndolas en equipo, en presencial, capturas una energía que es muy difícil hacerlo en remoto. Pero yo eh, siempre me encargo, porque ahora, por ejemplo, estamos trabajando con una compañía argentina en el diseño de su modelo híbrido. Yo siempre digo que nosotros no podemos decir cuáles son esos rituales que tienen valor en presencial. Cada compañía tiene los suyos. Pero lo importante es reflexionar en esas tres dimensiones. ¿Qué es lo que aporta valor en presencial? Porque todo esto se traduce, siempre volvemos a la misma palabra, se traduce en compromiso. mm. El compromiso no se da entre una persona y una empresa. Mira que yo quiero Explain, pero mi compromiso no es con Explain. Mi compromiso es con personas concretas de Explain. Con Nati, con Eric Wood, con Elisa Bravo. Hay determinadas personas con las que yo me he comprometido. Mm, Y ese compromiso es muy sólido en mi caso. Yo no estoy buscando trabajo, no estoy mirando hacia otro lado, pero mi compromiso no es tanto con una marca. mm, Eso mismo
Mm, Es lo que sucede en la mayor parte de las empresas. Tú no te comprometes con el Banco Santander, ni te comprometes con la mayor energética de Chile o de Argentina o de México. No, tú te estás comprometiendo con determinadas personas. mm, Esto en presencial hay que provocarlo, hay que decir, oye, al menos vayamos a estas cinco cosas, nos comprometemos a ir. Y fíjate, los modelos más evolucionados de coordinación, cuando el martes, por ejemplo, hemos acordado que vamos a ir porque hay determinadas actividades que vale la pena hacer en presencial, tú puedes ir a esas actividades y luego te vuelves a tu claro. casa, no pasa nada, no tienes que estar todo el día. Tú ibas a una sesión de feedback y luego ibas a una comida de equipo. Todas las semanas tenemos comida de equipo y además es que ese martes tocaba feedback. Bueno, el feedback era a las 12 del mediodía, la comida era a la 1. Bueno, son las 3, yo me voy a casa, no Mm, tengo por qué estar aquí. mm. Tremendos desafíos y estoy pensando mientras hablabas, pongamos en el escenario que hoy día yo siento que son los que están más perjudicados, que es los mandos intermedios, que aquí se le dice el jamón del sándwich, ¿sí? Porque no pueden tomar decisiones. Muchas veces están en contra de las decisiones y las políticas de la empresa general, que tampoco muchas veces participan en ellas, pero sí son la cara visible hacia sus empleados, hacia su equipo. Entonces me estaba poniendo en el caso, ¿qué hace un líder que nos puede estar escuchando hoy día? Que claro, por un lado está muy de acuerdo en cómo brindar esta experiencia justamente para que no sea un vínculo transaccional, para fomentar este compromiso, pero hay políticas que se lo impiden. Hay políticas del 3x2, el 2x3 que hemos ido hablando, una semana sí, otra semana no. ¿Qué sugerencias les podríamos dar? Aparte de cambiarse de trabajo, justamente para poder, o sea, por un lado, sostener esta presión, pero también poder brindar en la medida que se puede esta experiencia más personalizada y con esta intención de ir justamente a la oficina por un sentido, más que por una obligación o un deber ser. Pues fíjate, tú lo has explicado muy bien. La palabra que has utilizado es dar sentido, por un Ujú. sentido, ¿no? Los líderes, ese jamón del sándwich, que me ha encantado la expresión, ese jamón del sándwich debe de reconocer en este sistema de coordinación, en primer lugar, una intencionalidad clara. Por fin Ujú, esto tiene sentido. mm, Porque cuando tú como organización lanzas el mensaje de 2 días en la oficina y 3 días en casa o viceversa, eso no tiene ningún sentido, no hay ninguna mm. intención. No hay nadie que te explique por qué 2 y 3 y no 3 y 2 o 1 y 4. 1 y 5, claro, 1 y Claro, 4. nadie es capaz de explicar, no hay ninguna razonamiento, no hay ninguna justificación. Sin embargo, un sistema coordinado le da sentido. Vamos a reflexionar como grupo qué vemos valioso de lo que sucede Mm, en la oficina. Y habrá uno que diga, jo, pues a mí es que me encantan los lunes empezar la semana viéndose a todos porque eso me permite, primero nos contamos el fin de semana, vemos qué tal nos ha ido el fin de semana, luego vemos la semana cómo está de carga de trabajo, la gente levanta la mano y dice yo voy a necesitar ayuda, hay otros que dicen, oye, yo tengo más tiempo disponible. A mí eso me encanta hacerlo en presencial porque da oportunidades de demorarnos más, a veces cuando tienes ujú, la reunión en online te has puesto otra a continuación. No sé, ¿por qué no hacemos los lunes? ¿Por qué no venimos los lunes? Y la gente dice, pues tiene mucho sentido, es verdad, nos contamos el fin de semana. Oye, y si además los lunes es el día ujú, que comemos todos juntos y además luego si tenemos que hacer alguna sesión de feedback nos quedamos, bueno, pues ya el lunes tiene muchísimo sentido ir a la mm, oficina y nadie mm, dudará que eso no ha sido impuesto, ha sido acordado por el equipo, porque ha habido un debate, ha habido personas que han verbalizado en público que a ellos les viene bien, eso les hace bien. Por otro lado, el líder podrá, además de acompañar la conversación, decir, yo reconozco que me viene muy bien también saber cómo estáis de estado de ánimo, de ujú, estado emocional, eso de qué tal te ha ido el fin de semana, da pie a que alguien pueda contar que, mira, pues he tenido un problema de salud o mi hijo le ha ocurrido esto o me estoy separando o está sucediendo en mi ciudad un tema muy triste. A mí todo eso me parece que va en la correcta dirección y a los líderes, en cuanto entienden esta filosofía, creo que no les queda más remedio que abrazarla. mm.
Mm. Y me encanta cómo pones que algo que ya viene prediseñado, que muchas veces yo no puedo estar de acuerdo, cómo lo hackeo, cómo le doy la vuelta justamente para navegar, a lo mejor en una decisión que no es la que acompaño, pero sí cómo le doy sentido también a través del equipo. O sea, si la organización, estoy pensando, me dice, ustedes tienen que venir lunes y miércoles a la oficina, y yo eso ya es una política, bueno, ¿cómo podemos hacer que ese lunes y miércoles efectivamente tenga un sentido? ¿Sí? Y no nos vamos como las ovejas, como simplemente marcando el paso, sino que darle un propósito y un sentido a esos días que efectivamente vamos a la oficina. Creo que me gusta mucho como esa lógica del diseño de lo que ya está, como por ahí. Claro, y además este asunto, Paola, bajo mi punto de vista, se ha convertido en el termómetro cultural de las Mm. organizaciones. Por encima de otras cosas, fíjate, lo primero que te preguntan es, ¿pero en tu empresa se puede teletrabajar? ¿Existe trabajo a distancia, trabajo remoto? Es una pregunta que surge muchísimas ocasiones. Pues estás en una boda y te sientan en una mesa con otras personas y te preguntan, ay, ¿qué tal? ¿Y tu empresa está bien? Oye, ¿y hay flexibilidad? ¿Se puede teletrabajar? Es un tema tan Sí. habitual que se ha convertido en el termómetro como para saber si una empresa es cool o una empresa es... Mm, Y creo que hay que aprovechar la ocasión como para que sepamos que si damos la oportunidad a nuestros empleados en todas esas conversaciones casuales de explicar el por qué, sí, sí, en mi empresa se puede y vamos los lunes y los martes. Ah, ¿son 2 días a la semana? No, no, son lunes y martes porque hemos acordado como equipo esto, lo otro. mm. Oye, es una oportunidad de decir, ah, o sea, que habéis pensado vosotros y os han dejado decidirlo. Sí, sí. A mí esto me parece también muy importante como casi como campaña de employer branding. Total, estaba justo pensando en eso. O sea, cómo atraemos. El otro día conversaba con una líder de gerente, o sea, una gerente de recursos humanos, y me decía, hoy día mi gran problema es que las personas se me caen al final del proceso, cuando ya estamos casi que en la carta oferta, justamente porque, claro, tú me hablaste de un formato híbrido, pero no un híbrido 2x3, 3x2, 1x4. Y me dice, y no sé cómo hacerlo, justamente como también desde la desesperanza, porque hacia arriba los tomadores de decisiones no querían hacer una cosa más flexible. Entonces hoy día se vuelve algo también de cómo atraemos y cómo mantenemos hacia el futuro la sostenibilidad del talento humano. Creo que también va por ahí, o sea, no solamente en el hoy, sino que también pensando hacia el futuro. Claro, y en la batalla que tenemos de talento que tú conoces también, pues todos estos factores suman y son muy, Mm, muy importantes saber cómo vamos a conseguir que las personas brillantes se queden con nosotros. mm, Yo lo tengo claro, porque yo formo parte de una empresa muy pequeña. O yo compito con estas cosas, o yo no tengo ninguna posibilidad de competir con las grandes consultoras. total. Las grandes consultoras pueden ofrecer mejores condiciones que nosotros, pero yo puedo ofrecer una cultura Mm, que haga que las personas se comprometan con Explain. Para mí este es mm, el reto de las compañías, el de cómo conseguir que una empresa pequeñita como Explain consiga ese profesional, a esa profesional tan brillante que se está planteando si irse a Price, irse a EY, irse a Deloitte, irse a KPMG o a McKinsey. ¿Cómo puedo yo optar a que esa persona se comprometa conmigo? Pues solo a través de la cultura. No, no mm. me queda otra. Total, me encanta. Pongámonos un poco futurista. Hoy día está muy de boga, ¿no es cierto? Inteligencia artificial, chat, GPT, etcétera. ¿Cómo crees que eso va un poco a impactar de manera positiva o negativa en la experiencia del empleado? ¿Cómo crees que se va a transformar esa experiencia? ¿Qué va a pasar? Pongámonos así en lo futuro. Tanto aquello que puede jugar a favor, como también pensando en qué podría jugar en contra de esa experiencia del empleado. Venga, pues te cuento dos. Bueno, en primer lugar, Paula, yo no soy un experto y seguro que hay personas más autorizadas que yo y es posible además que diga alguna cosa que no sea muy cierta. Mi- Dale, pero dale. te rescato dos intuiciones que yo tengo. La primera, la tecnología nos va a ayudar muchísimo en ese anhelo que tienen los profesionales de recursos humanos por personalizar. Ujú. En este
deseo de que cada uno sea tratado de una manera especial, de que conozcamos muy bien qué está sucediendo a cada una de las miles de personas que trabajan en mi organización. Las plataformas cada vez están evolucionando más rápidamente hacia unos modelos que van a permitir que esas personas puedan ser tratadas mucho mejor de lo que son ahora. Mm, Haya planes de carrera mucho más adaptados, bueno, que la experiencia sea mejor, en definitiva, ¿no? Con lo cual, ahí veo claramente un win. Veo una amenaza, y la amenaza es el de... bueno, a mí hay un tema que me gusta mucho, no soy experto, pero me gusta mucho y es el de la reputación. ujú, El TripAdvisor ha hecho mucho bien porque permite que antes de que vayas a un restaurante puedas saber si tiene 4 estrellas, 4,5, si tiene 3, si tiene muchos comentarios negativos, ¿no? Creo que esto va a ocurrir con los trabajadores, con los profesionales. Me parece que el mundo de la reputación va a llegar muy lejos. Es muy fácil adaptar criterios de quién es bueno y quién no lo es en esta compañía. Cada uno de nosotros, lamentablemente, terminaremos teniendo estrellitas, como lo tienen los restaurantes mm, en TripAdvisor, y me parece que las estrellitas se pierden muchos matices. mm. Me parece que eso es un riesgo. No sé, tampoco te he advertido, ¿eh? No soy experto. No sé si lo podremos parar antes, pero me parece que todo va hacia esa reputación en todos los aspectos, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, a nivel organizacional existen indicadores reputacionales como Sí. Glassdoor, que cada vez van teniendo más peso. Bueno, pues creo que va a ir bajando en cascada y terminaremos los empleados teniendo también moneditas, sellos, Mm, copas, medallas, estrellitas, que hagan que o sea, que se nos vea por esto. wow. No, no lo había pensado así. Y se me viene al tiro como la deshumanización, como esto convertirnos en un número, como en un elemento que finalmente es una ficha que tiene un numerito o una evaluación o un ranking. eh, Tremenda amenaza. Ojalá que tu intuición, Rafa, no vaya por ahí. Y que justamente podamos sacarle el provecho que tiene esto que ya está encima de una mejor manera. Yo soy como una convencida de que el tiempo que muchas de estas plataformas permiten ahorrarnos o eficientarlo justamente en procesos que no le agregan mucho valor a nadie, si eso después, ese mismo recurso de tiempo, que hoy día hay un chat que me ayuda a hacerlo y yo puedo dedicarme a cosas que tengan que ver con esta experiencia, con este face to face que hablábamos, hacia allá es como también mi esperanza. Ojalá que se vaya por allá. En España ha salido una normativa pionera que se conoce popularmente como la ley del algoritmo, en donde se ha prohibido que las plataformas de reparto de comida a domicilio utilicen Mm, algoritmos para dar trabajo a unas personas y no a otras sin que esos algoritmos estén publicados. Ha sido muy polémico. Es el primer país en Europa y el gobierno de España está haciendo también un esfuerzo para que esto pueda ser implantado en otros países. Bueno, como verás, la amenaza se ve, hay mm, eh, bueno, banderas rojas, ¿no? Que nos alertan sobre cómo una compañía puede tener, sin que nosotros sepamos, un algoritmo respecto a nosotros que digan que este proyecto no se lo damos a Paola, se lo mm, damos a Laura. ¿Y por qué? Pues porque hay un algoritmo que dice que Laura hace ese proyecto más rápido que Paola y te califican en función de un montón de cosas que te han ido poniendo los managers. Todo claro. eso entra dentro de una inteligencia artificial que va distribuyendo trabajo y de repente Paola se queda con menos trabajo, ¿no? Mm, Además, hay una tendencia global, esto sí que forma parte de estudios bastante contrastados, de que cada vez va a haber más freelance, más sí. profesionales autónomos
y bueno, pues ese reparto del trabajo va a estar en plataformas en donde tú optas a ellos. O sea, el escenario futuro en ese sentido es un poco desesperanzador, pero repito que no sé si lo pararemos antes. Wow. A estar entonces a levantar las banderitas justamente a esta como eventual amenaza. Me he quedado como, wow. Yo siempre, mi familia siempre me molesta que yo veo todo color de rosa, que siempre veo todo positivo. Se ha quebrado un poco eso, pero investigaré al respecto. Rafa, volvamos a experiencia del empleado y estoy pensando, volvemos al jamón del sándwich, a estos líderes. ¿Qué sugerencia le podríamos dar para justamente personalizar esto de lo que veníamos hablando, para tener este compromiso, cultivar este compromiso? ¿Qué le podemos, sugerencias o consejos le podríamos dar a esos líderes? ¿Qué cosas podrían hacer que a lo mejor hoy día ni siquiera se les ha pasado por la cabeza? Cosas sencillas que estén a su mano para generar esta experiencia wow, que saque lo mejor de las personas y haga que se comprometan y den esa milla extra que todos esperamos. Mira, empiezo primero por algo más elevado y luego te doy esos posibles consejos de cosas Dale. más prácticas. Lo que es un poquito más elevado es la vocación de servicio. Mm, Deben tener en todo momento la convicción de que están aquí para servir a los demás. Estos son principios clásicos, pero que es así. Los buenos líderes son aquellos que tienen muy claro que tienen que servir a los demás, por supuesto, cumpliendo unos objetivos, pero que no pierdan la vocación de servicio. Y en esa vocación de mm, servicio, ya voy a ir aterrizando un poquito más, Paola? Yo creo que tienen que tener una gran empatía o, si me lo permites, una gran compasión, que casi a mm, veces me parece que la empatía es un sucedáneo de la compasión. O sea, el sentir el dolor que sienten los otros. Y ese sentir el dolor pasa por no mandes un correo electrónico más allá de su jornada de trabajo, no convoques reuniones fuera de jornada de trabajo, entiende muy bien las circunstancias de cada uno. ujú, Hay personas que tienen hijos pequeños, hay personas que cuidan a sus padres, que están muy mayores, hay personas que les encanta porque es su forma de vivir hacer ejercicio físico y lo necesitan para vivir, como el respirar. Hay otras personas que lo que quieren es poder pasear todos los días. Deben de saber qué está ocurriendo en su equipo como para ir casi como un director de orquesta, ir señalando a unos y a otros en cada momento. A mí me parece que es como cuestiones más prácticas. Yo te diría, por supuesto, cuidar mucho la desconexión, que es un mal que está muy extendido, el garantizar que las personas pueden desconectar del ujú, trabajo y que el manager es quien va a hacer posible que tú tengas una vida un poco más pacífica entre lo que te interesa fuera del trabajo y lo que hay que hacer en el trabajo. Y por otro lado, el preguntar de manera recurrente, ¿cómo estás? ¿Cómo te mm, encuentras? ¿Qué tal te mm. va? Oye, ¿tienes algún tipo de dificultad? ¿En qué te puedo ayudar? Porque eso irá en la dirección de vocación de servicio, de tener a la gente muy comprometida y de cuidar su experiencia. Total, total. Me encanta, me encanta. Y todavía estoy hace un tiempo como conectándome con el tema de la compasión y justamente me hace mucho sentido, también lo hablábamos al inicio con la vulnerabilidad, ¿no es cierto? No entendía como esta fragilidad, sino este mostrarme como un ser humano, como da pie es como, siempre lo traigo, es como el te veo de Avatar, como no solamente te miro y sé que eres un número y sé que rindes tanto, sino que también te veo, lo que está detrás, lo que eres tú, tu esencia, tu identidad. Como que me hace mucho sentido desde ahí. Así que un tremendo desafío, también volvemos a estos pobres jamón del sándwich, pero creo que es una inversión que a largo plazo nada, como que justamente va a rendir, y ni siquiera tan a largo plazo, creo que a mediano plazo empieza como a rendir esos frutos cuando estamos en periodos difíciles o de mayor demanda, está como esta de vuelta de tú me viste, yo también te veo ahora. Así que me gusta. Hay, esto te sonará, supongo, muy cercano porque tendrás casos. En la gente muy joven, los de la generación Z, que ya sabes que se están ya incorporando al Ujú, mercado de trabajo, estos jóvenes tienen una especie de cultura de la sinceridad que están acostumbrados a contarse sus problemas, a publicarlos, no son tan pudorosos como éramos nosotros y
Claro, el manager que no es capaz de entrar en esas dinámicas les va a resultar muy ajeno. Ujú, Así que me parece que era esta mañana escuchaba a alguien decir que solo hay dos tipos de managers, los que son capaces de empatizar y los que van a perder su trabajo. ujú, Aquellos que no sean capaces de empatizar y de preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo te encuentras? Y te viene ese chico joven o esa chica joven y te dice, jo, estoy fatal porque me ha dejado mi pareja y la verdad es que, mira, y me engañó con un amigo y luego estábamos, y que el manager, que el líder, esté escuchando y no diga, oye, ya está bien, mira la hora que es. Sino, no, que le diga, jo, pues no sabes cuánto lo siento, oye, o sea, el mostrar esa especie de cercanía hace que ese chico o esa chica joven mire a su manager y dice, jo, este qué buena gente es, Mm, me ha escuchado, yo le importo. No, todo esto o cambian este estilo o no podrán sobrevivir mucho tiempo. tremendo. Eh, Rafa, pensemos en alguien que le gusta este tema, que a lo mejor nunca lo había escuchado o ya se ha especializado. ¿Qué consejos le podríamos dar o qué referencias de libros, autores, lo que se te venga, que a lo mejor podrían ser como, mira, sigue esta hebra, sigue este hilito para poder saber más? Aparte, por supuesto, de seguir tu perfil. Yo todos los lunes en la mañana amanezco y está ahí tu, tu post. Seguramente por la diferencia horaria dije, bien, aquí partimos bien la semana, así que está súper recomendado. Eh, Aparte de eso, Rafa, ¿qué más hay que le podemos decir a aquellas personas, sean managers, sean de recursos humanos, sean equipos ágiles que también nos escuchan mucho, para seguir esta hebra del Employee Experience? Bueno, mira, yo tengo o sea, tengo muchos referentes, pero lamentablemente la mayoría de ellos son anglosajones, Ujú, porque no hay todavía mucha literatura de gente buena. Pero mira, hace poco en mi podcast tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Razzetti, que es tremendo. argentino, pero vive en Estados Unidos, vive en Chicago, está haciendo un trabajo magnífico de cambio cultural, de diseño de experiencia de empleado, y os lo recomiendo. Recomiendo a Gustavo. Hay un tipo, pero claro, es que es en inglés. Hay un tipo que a mí me está interesando mucho últimamente, que es de la Universidad de Stanford, un profesor de la Universidad de Stanford que se llama Nicholas Bloom, le conocen como Nick Bloom, que en todo lo relacionado con trabajo en remoto para mí es una inspiración constante. Con lo cual te dejo estos Buenísimo. dos en formato bilingüe. Súper, y escuché a Gustavo, escuché el episodio, buenísimo, y ahí también me sumo a tus palabras. Además que Gustavo es muy generoso. Hoy día su página web, están todos los canvas, están cómo facilitar reuniones, tiene justamente el diseño de culturas de equipos híbridos, así que ahí me sumo contigo, tremendo Gustavo, es un o sea, ya él la rompió, pero además de eso, entrega mucho, creo que es muy generoso desde ahí para crear contenido y sus newsletters también están buenísimas, así que bacán. Si tuvieras que hacer un llamado a la acción para aquellas personas que nos están escuchando, para condensar todo esto que hemos hablado de la experiencia del empleado, pero también conectarlo con el propósito de este podcast, que es la rehumanización. ¿Cuál sería el llamado a la acción que podrías hacer a las personas que nos escuchan? Hombre, yo siempre diría escucha a los empleados, ¿no? Todo lo que sea profundizar en eso es una llamada a la acción que no tiene límite. O sea, que uno no puede decir, vale, yo esto ya lo hago bien. Bueno, no, hay muchas formas de escuchar, hay muchos métodos. Mi primer consejo siempre sería, esfuérzate en escuchar. Es Mm, curioso, Paola, yo no sé en tu país, desde luego en el mío, en España, todavía hay grandes empresas que no han empezado a escuchar a sus trabajadores, a sus empleados, también a sus acá. colaboradores. Y resulta muy chocante. ¿Empresas de miles de empleados? Pues sí, empresas de miles de empleados que todavía no tienen un sistema de escucha. Yo lo primero que diría sería escucha y luego diría mide. Para mí Ujú, hay tres dimensiones: medir, entender y por último intervenir. ujú.
creo que hay que ir poco a poco, pero desde luego, si fuéramos enfermos, lo primero es tener un termómetro para la temperatura del cuerpo, luego tomarte la tensión arterial, que sepan si tienes la tensión alta o no, hacerte un análisis de sangre. Eso es medir. Entender es que el médico te empiece a hacer preguntas, pero usted cómo está, ¿tiene estrés, tiene ansiedad? Eso es entender. Ujú. Y por último, intervenir. Es que ya alguien te acompaña a tu casa y te diga, no, no vuelvas a comer tanta carne, es mucha grasa la que estás comiendo, coge un poquito de fruta. Bueno, a mí me parece que la escucha no termina nunca, pero empezar por el momento en el que cada compañía esté. Tremendo. Y además le sumo a eso como partir, porque yo podría, me vuelvo de nuevo a los líderes, estoy con una fijación. Eh, como bueno, si mi compañía no lo hace, también puedo comenzar yo con mi equipo. Digamos, como muchas veces creo que los líderes caen en esta como desesperanza aprendida, de claro, mover un buque, un elefante gigante, pero también creo que está como, bueno, está a la mano tu equipo, como también puedes ahí intervenir y medir, a lo mejor no con una herramienta súper sofisticada, pero un poco va a lo que veníamos recién hablando, a esta co-creación, a este preguntar cómo estás, a este escuchar, efectivamente queriendo escuchar. Creo que también hay ahí como una esperanza de poder gestionar en tu territorio, digamos. No sé si compartes. Sí, totalmente, totalmente. Súper. Entonces, vamos resumiendo, a ver, ayúdame a hacer como un resumen de lo que hemos ido hablando. Yo me quedo, bueno, sin duda con esto del diseño de la experiencia de trabajo, como que tenga una intencionalidad. Creo que con eso me queda una intencionalidad y un sentido. Me quedo también con el líder que está al servicio hoy día es como un poco paradójico con lo que nos han venido enseñando desde mucho tiempo, pero creo que ese cascarón tenemos que transitar a una mentalidad justamente mucho más de servicio. Y me quedo con la confianza. Creo que y también lo hablaron mucho en el podcast con Gustavo, de cómo al final estamos transmitiendo con las distintas experiencias que tú das a tus empleados. ¿Confío o no confío en ti? Al final tiene que ver con eso. No sé si tú me ayudas con algo más que te hayas quedado de lo que conversamos hoy. Bueno, y también me quedo con este tremendo susto que me dejaste respecto a la inteligencia artificial. Bueno, yo de todas formas, para remontar ese susto, te diría y terminar con un buen sabor de boca, confío absolutamente en el ser humano. La Ujú. historia de la humanidad nos demuestra que hemos ido hacia mejor y seguiremos haciéndolo. Las generaciones que vienen son generaciones muy preparadas, con una conciencia del cuidado medioambiental, con unos valores, creo que muy profundos. Yo confío en que va a ir a mejor, ya lo verás. No, no quiero dejar ese mal sabor de boca. Súper. Mira, te voy a hacer, estamos estrenando un nuevo, un poco modificada que teníamos un apartado en temporada inicial. Entonces le llamé la pregunta interrogante, ¿ya? La pregunta intrigante, perdón. Entonces me gustaría como co-construir la pauta de mi próxima entrevista. No sabemos quién es, así que tienes que pensar en cualquier persona que podría venir a este podcast. Y lo que quiero es que le dejes una pregunta abierta que pueda invitar al debate, a que comparta alguna experiencia personal, una reflexión sobre el futuro o cualquier otra idea que se te ocurra, que yo le pueda preguntar como una posta, digamos, a nuestro próximo invitado o invitada. ¿Te gustaría dejar algo? Mira, es un tema que me preocupa, ¿eh? Igual es muy profundo y te meto en el lío de que esto se lo tengas que preguntar a alguien sin mucho contexto. Pero es en relación con lo que hemos hablado de la responsabilidad. Me Ok. gusta mucho la palabra accountability, que Ujú. utilizan los ingleses porque no tiene fácil traducción al español. En español, o sea, sería responsibility. Bueno, pues el accountability en español podría ser el cuenta conmigo. Y ese cuenta Ujú. conmigo es una especie de promesa de uno a uno, que es mucho más potente que el tener sentido de la responsabilidad. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque me gustaría que le preguntaras cómo podemos en una organización trabajar el accountability, ese que cuando alguien te diga cuenta conmigo, Mm. tú te olvides y te pongas a tus cosas porque ya sabes que esa expresión, el cuenta conmigo, va a significar que el trabajo va a estar hecho en el plazo que habíamos acordado. ¿Cómo se cambia una compañía en el que
tú no te quedas tranquilo cuando le das una tarea a alguien, ¿cómo se puede cambiar a una compañía en donde te puedes quedar tranquilo y todo fluye? Wow. No me gustaría ser quien respondiera a esa pregunta, pero está muy buena. Está muy buena. Sí, ok. La anotamos para el próximo entonces episodio, Rafa. Y tú le dices, oye, que no soy la culpable de esto. El Yo le culpable voy es a Rafa. decir, este es Rafa Díaz, así que arréglatelas con él. Llámalo y no sé, reclámale. Súper, no, pero voy totalmente en sintonía y justamente cuando tocaste eso, que o sea, es de dos partes finalmente. Como yo te doy esta confianza, pero yo también, o sea, tú me entregas esa confianza. Creo que se ha trabajado poco ahí y es sin duda un territorio que está poco explorado, que hay que empezar a explotar para que se haga este cambio o sea, este cambio completo, digamos, como en bloque, ¿sí? Porque no podemos solamente cambiar, claro, yo confío en ti como líder, pero bueno, cómo hago esta delegación y este empoderamiento también. Así que, bien. Sí, yo creo que al final es una cuestión de comunicación, ¿no? Mm, Ese cuenta conmigo tiene que estar precedido de muchas preguntas. Oye, pero explícame exactamente qué esperas de mí. mm. Oye, explícamelo mejor, de diferentes formas, para que no quede ningún espacio oscuro, que yo te diga cuenta conmigo y de verdad no frustre tu expectativa. Y luego, además, cuéntame, ¿y qué pasa si surge algún tipo de imprevisto? Mira, a mí se me ocurre que es que mañana puede venir mi jefe y me puede dar esta tarea, la otra tarea. Todo esto es comunicación y me parece que alegremente se dice, cuenta conmigo, vale, yo me comprometo, tú me haces esta presentación, vale, yo la hago, pero creo que no se está trabajando bien esto que es tan profundo. Súper, dejamos entonces anotada esa pregunta para nuestro próximo invitado o invitada. Rafa, ya cerrando, te quiero dejar el micrófono para despedirte, para, no sé, de la audiencia, comentar algo, también dejar tus coordenadas donde te puedan contactar. Después dejamos nosotros un resumen en las notas del podcast donde vamos a dejar tu link, todas las cosas. Nada, para que des tus palabras de despedida. No sé si quieres hacer un último llamado de acción también. No, ya hemos hecho más que suficiente. Lo único que me queda por decir es agradecerte este tiempo. Mira, hay una cosa que me encanta de la gente y es la alegría. Hay muy poca gente más alegre que tú, Paola. La verdad es que tu sonrisa es contagiosa y creo de verdad que la cara es el espejo del alma. Así que me ha encantado conocerte. Te agradezco mucho este tiempo y me podéis localizar todos en LinkedIn, que es donde estoy más activo. Y ahí, nada, yo también agradecerte, lo pasé maravilloso. Se me quitaron los nervios iniciales después de un año que no había grabado un episodio, así que me sentí como en casa, como te lo comenté en la invitación. Creo que me encanta la simpleza con la que comunicas a través de tus dibujos, tus ilustraciones, y también como esta cosa un poquito más disruptiva, un poquito más picante, pero que es un picante no como de generar la controversia, sino que generar la reflexión. Así que de ahí, de verdad, Rafa, mi admiración hacia lo que vas haciendo y también el llamado a las personas a que te sigan, porque todos los lunes se van a encontrar con un llamado a la reflexión acompañada de una hermosa ilustración también. Al resto, bueno, si les gustó este episodio, ayúdenme a difundirlo, dejando un comentario, suscribiéndose o calificando este podcast. Además, te invito a compartir este contenido en las redes sociales. Mantengámonos en contacto en LinkedIn, búscame por Paola Canesa. Estoy segura que juntas y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos. Y los espero en el siguiente episodio.